Vamos a continuar, tenemos la participación como cada lunes del doctor Jaime Aristi Escuder para actualizarnos en clave económica, tanto a nivel nacional como internacional. Buenos días, Jaime. Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana, José Luis, don Álvaro, a todos mis queridos amigos, buenos días al país. Quiero iniciar este comentario económico en el día de hoy, abordando el tema del salario mínimo. A mediados del año 2021 se realizó un ajuste del salario mínimo que recuerdo que fue sujeto de un intenso debate sobre su magnitud. Para ese entonces, el Ministerio de Economía señaló que se había incrementado un 26%, también se señaló que fue 24%, y esto se publicó tanto en medios, así como también en redes sociales, y no obstante, cuando se abordó realmente un análisis de cuál fue la variación, tomando en consideración la reclasificación de las empresas que se aprobó simultáneamente con ese ajuste de salario mínimo, que ustedes recuerdan que había empresas pequeñas, medianas, grandes, con diferentes salarios que se ajustaron, pero al mismo tiempo se reclasificaron esas empresas, donde empresas que antes eran grandes pasaron a ser medianas o incluso hasta pequeñas, pues se demostró que el incremento correcto del salario mínimo ponderado para esa fecha fue de 14%, lo cual era compatible con la inflación acumulada. De hecho, yo hice un comentario donde señalaba que la variación del salario mínimo compatible con la inflación acumulada debió estar entre 12 y 15%. Y efectivamente, lo que se registró, tomando en consideración la reclasificación, fue 14%. Bien. Ahora los sindicatos comienzan ya nuevamente a reclamar el ajuste del salario mínimo correspondiente a este año 2023. De acuerdo con sus declaraciones, y aquí cito a varios de estos sindicalistas, ellos señalaron que están reclamando y demandando un aumento salarial de 35%. Es una cita de ellos cuando señalan que debe de ajustarse 35% para ajustar un poco el problema inflacionario, dicen ellos. Es decir, tomar en consideración la inflación pasada, debería ajustarse 35%. Ellos con esa afirmación lo que están dejando implícito es que en los últimos 2 años, medido a junio, es decir, algo que todavía no ha sucedido, pero llegando a junio, uno puede hacer el cálculo de aquí hasta junio, cuál pudiera ser la inflación esperada, y calcular de esa manera, entonces de junio a junio 2021, junio 2023, esos 2 años, cuál sería la inflación acumulada, y para ellos, para los sindicalistas, un 35% de ajuste del salario mínimo debería ser lo adecuado. Fíjense, claro, ellos no hablan del salario mínimo, ellos hablan simplemente del salario, porque siempre lo que intentan es que se realice un ajuste del salario promedio, pero ustedes saben que solamente se puede negociar un ajuste del salario mínimo. Bien, entonces, ¿qué significa un ajuste de esa magnitud? Un ajuste de 35%, tomando en consideración la inflación pasada, de acuerdo a lo que dicen los sindicalistas. Bueno, un ajuste de esa magnitud en el salario mínimo, ¿qué produciría? Bueno, en primer lugar, presión sobre los costos laborales, presión sobre los costos de bienes y servicios, es lo que se conoce como inflación de segunda vuelta, y esa presión sobre los costos, que se traduce a su vez en una presión sobre los precios de los bienes finales, haría que el Banco Central lo tenga más difícil que controlar la inflación. Recuerden que la meta de inflación es 4%, más menos 1, y la inflación al mes de diciembre cerró en 7.83%. ¿Y eso qué significa? Que el Banco Central tiene que continuar con su política monetaria restrictiva para alcanzar una inflación que en este año 2023 se prevé que esté en el entorno del 4% más menos 1, eso va desde el 3 al 5%. Nosotros estimamos que va a cerrar el año probablemente en el entorno del límite superior de la meta de inflación, que es el 5%. Entonces, dicho esto, uno tendría que poner sobre la mesa de que un aumento de 35%, como solicitan los sindicatos, produciría
pues una situación en la cual, al aumentar la tasa de inflación, llevaría al Banco Central a hacer un apriete más acentuado de la política monetaria. Y un apriete más acentuado de la política monetaria significa que la tasa de interés tendría que ser más alta de lo que es en la actualidad. Si se toma en consideración la tasa de interés de política monetaria, que está en 8.5, uno pensaría que si le colocan una inflación adicional por el aumento de los salarios de 35%, pues esto haría que la tasa de referencia sea mayor del 8.5% en los próximos meses. Primer punto. El segundo punto es que también la tasa de interés activa y pasiva también tendrían que aumentar. ¿Qué significa que le aumente la tasa de interés activa? La tasa de interés activa es la que usted paga cuando usted va al banco a tomar un préstamo. La tasa de interés pasiva es la tasa que a usted le paga cuando usted va a un banco. Si usted ve la evolución de la tasa activa y pasiva en los últimos meses, se va a dar cuenta de que la tasa pasiva ha subido más rápido que la tasa activa. ¿Qué significa eso? Eso lo que implica es que la tasa de interés activa va a tener en los próximos meses que subir más rápido que la pasiva. Si usted tiene un préstamo, es muy probable que lo llamen en los próximos días, lo llamen en las próximas semanas y le digan que le van a aumentar su tasa de interés, que le van a aumentar su cuota de préstamo. Usted me dirá, pero es fija, entonces no. Si la tasa, si usted toma un préstamo, por ejemplo, fija 3 años y lo tomó hace un año, no le van a subir. Ahora, si usted tiene un préstamo que le está venciendo esa parte, esa pata fija de lo que es su préstamo, entonces le van a subir la tasa de interés. No se equivoque porque es así. Le van a subir la tasa de interés. Si viene un aumento de salarios de 35% que obliga al Banco Central a subir la tasa de interés de referencia todavía más, prepárese que entonces el aumento de la tasa de interés será mayor. Ahora, ¿qué significa eso? Eso implica un menor ritmo de crecimiento de la economía. Si sube la tasa de interés, disminuye la inversión, por ejemplo, de construcción, disminuye también, o por lo menos se desacelera el consumo, y esto significa menor ritmo de crecimiento de la economía. Menor ritmo de crecimiento de la economía se traduce en un incremento de la tasa de desocupación. Eso significa desempleo. Desempleo y menor capacidad de las personas de poder ganarse con su trabajo un ingreso para mantenerse y mantener a su familia. Entonces, fíjense, como un incremento del salario de 35%, como están solicitando los sindicalistas, va a tener una repercusión negativa sobre la tasa de ocupación. Por otro lado, si se toma en consideración que el 58% de la mano de obra ocupada en la República Dominicana se encuentra en el segmento informal del mercado laboral, un aumento del salario mínimo, ¿a qué va a impactar principalmente? Al empleado formal. Va a impactar principalmente al empleo formal. Cabe recordar que en ese mercado informal no se cumple ni las reglas establecidas en el Código de Trabajo, ni el salario mínimo, ni prestaciones laborales, ni los requisitos de la seguridad social. No hay aporte a los fondos de pensiones, no hay seguro de salud. Entonces, lo que muy probablemente suceda es que trabajo que estaba en el formal se vaya al informal, o trabajo que estaba en el formal simplemente se destruya, y también se destruya, porque habrá una caída de actividad económica, trabajo informal. Entonces, así las cosas, se puede decir que ese incremento de 35% que están solicitando los sindicatos va a tener como repercusión un aumento de la desocupación, tanto formal como informal, pero principalmente en el segmento formal. Entonces, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿en cuánto debería aumentar el salario mínimo? Si 35% no es lo correcto. Bueno, la respuesta depende. Mire, la respuesta va a depender de si usted quiere hacer un ajuste que permita recuperar la pérdida de poder de compra de los ingresos que se registró entre junio del año 2021 y junio de este año, o si usted desea apoyar al Banco Central en su lucha contra la inflación. Usted elige. ¿Usted quiere recuperar la inflación que se acumuló en los últimos 2 años? Entonces, si eso es lo que usted quiere, entonces vayamos a ver cuál sería la inflación. Vamos a suponer que a junio la tasa de inflación que usted observa que se ha ido reduciendo desde haber alcanzado, por ejemplo, un pico hace unos meses, específicamente llegó a estar la tasa de inflación medida en términos de 12 meses, llegó a estar en 9.64% en abril,
y cerró el año en 7.83. Si se asume que sigue bajando y a junio llegue al 6%, ¿cuál sería la inflación acumulada entre junio y junio? Junio 2023 versus junio 2021. ¿Cuál sería esa tasa de inflación acumulada? Sería de 16%. Entonces, el ajuste del salario, si usted lo que quiere, ajustar el salario mínimo para recuperar el poder de compra de los 2 años previos, entonces debería ser de 16%, no de 35%, de 16%. Eso es siempre y cuando lo que se quiera es recuperar lo que se perdió en términos de poder de compra de los ingresos. Si los ingresos perdieron 16% y usted quiere recuperarlo, debería ser 16% el incremento del salario mínimo en junio de este año, no 35% como quieren los sindicatos. Si lo hacen 35%, eso va a acelerar mucho la inflación, va a obligar al Banco Central a subir la tasa de interés, eso va a generar un aumento del desempleo, pero principalmente una destrucción de empleo formal, que es donde está el salario mínimo. El salario informal le van a decir, pues tú sabes qué, vete, tú sabes qué, no te voy a aumentar. Y en el mismo mercado formal le van a decir, mira, yo no puedo pagar 5 salarios mínimos ahora con este mayor nivel de 35% y por lo tanto voy a tener que despedir a uno y me quedo con 4 y eso sí puedo pagarlo. Entonces, fíjense cómo 35% no es viable. Si lo van a hacer con el ajuste, digamos, para tener lo que se perdió, recuperar lo que se perdió de poder de compra, entonces el ajuste debería ser 16%. Ahora, si en cambio, oigan bien, si en cambio las autoridades lo que desean es apoyar al Banco Central y evitar que se registren efectos de segunda vuelta sobre la tasa de inflación, que obliguen a subir la tasa de interés, porque aunque sea 16%, eso es algo que presionaría mucho menos que el 35%, pero presiona un poco la tasa de inflación. Pero vamos a ver, si usted lo que está pensando, bueno, ¿cómo yo puedo ayudar al Banco Central a reducir la inflación? Bueno, en vez de hacer un ajuste del salario mínimo en función de la inflación pasada, lo hago en función de la inflación esperada. Es decir, ¿cuál será la inflación en los próximos 2 años? La inflación en los próximos 2 años va a estar entre un 4 y un 5%. Vamos a suponer que este año termine en 5% y el próximo año ya converja a lo que sería la meta, entre 4 y 4.5%. Al final, vamos a suponer 10% 2 años. Entonces, si usted asume que la inflación en los próximos 2 años será del 10%, entonces usted pudiera decir, como lo que queremos es apoyar al Banco Central en su política de control de inflación, vamos a ajustar el salario mínimo, no en función de la inflación pasada, sino de la inflación futura, de la inflación esperada, 10% en los próximos 2 años. Entonces, ese sería el ajuste del salario mínimo. Entonces, así las cosas que podemos poner sobre la mesa. Usted tiene la solicitud de los sindicatos. Sindicatos, 35%, ya sabemos las consecuencias. Terribles, nefastas para la economía dominicana. Aumento del desempleo, aumento de la tasa de interés, aumento de la incidencia de pobreza. No es recomendable 35% porque no hay forma de justificar un incremento del 35% en el salario mínimo si se toma en consideración la inflación pasada. Bien, el otro punto. Queremos que sea en función de la inflación pasada. El incremento del salario entonces sería 16%, que es la inflación acumulada entre junio del año 2021 y junio del año 2023. Usted me dirá, pero el 2023, junio todavía no ha ocurrido. Yo estoy asumiendo que a junio del 2023 la tasa de inflación interanual sea del 6%. Si es al 6%, la inflación acumulada en los 2 años, de junio a junio, sería 16%. Entonces el ajuste del salario que recomendaríamos sería 16%. Claro, eso le va a colocar una presión adicional menor que la del 35%, pero le va a colocar una presión adicional sobre los precios. Y eso va a hacer que el Banco Central lo tenga un poquito más difícil. No como el 35%, pero un poquito más difícil. Ahora, si usted quiere colaborar con el Banco Central en su lucha contra la inflación, entonces, en vez de tener un ajuste salarial de 16%, que es la inflación acumulada en los 2 años anteriores, piense en hacer un ajuste en función de la inflación esperada, la futura. Entonces, en ese caso, tendría que hacer un ajuste del 10%. Entonces, así usted tiene aquí ahora un rango que va desde el 10% a un 16% del ajuste del salario mínimo. Ese es el rango en el cual va a caer el ajuste. Lo pueden apuntar ahí.
lo pueden apuntar hoy, el ajuste del salario mínimo va a quedar entre 10% y 16%. Así que a los sindicatos, si quieren acortar el tiempo de la discusión, lo que deben es sentarse ya sabiendo que el rango es del 10 al 16%, y ahí entonces con los empresarios, que también van a venir con un ajuste del 5% o del 8%, no, que también ellos sepan que tiene que ir desde el 10 hasta el 16%, y ahí sentarse entonces y hacer el ajuste del salario. Recordando que en este año ese ajuste, ya sea entre el 10 o el 16%, ese rango, que se sepa muy bien que sí va a ser un ajuste real, no como sucedió el año pasado. La última vez que se ajustó, que fue en el año 2021, que se dijo que había subido 26%, y nosotros, aquí mismo, en el Gobierno de la Mañana y en Consulta Económica por la Z101, demostramos que no se ajustó en un 26%, sino en un 14%. Ahora, como no habrá reclasificación de las empresas, el ajuste que se apruebe realmente será un ajuste del salario mínimo. Por tanto, recomendamos que los sindicatos se olviden de solicitar 35% y que vayan directamente al rango del 10 al 16%, y ahí se sabrá que ese ajuste sí será real y además será compatible con la política del Banco Central de lucha contra la inflación. Porque no hacemos nada subiendo los salarios para que al mismo tiempo eso genere una espiral de incremento de salario, incremento de precios y nuevamente incremento de salario, y genere entonces una espiral inflacionaria que al final quien más se perjudica son aquellos que lamentablemente no tienen ni siquiera ese salario que se va a estar ajustando, sino que están en un mercado informal que no le van a ajustar absolutamente nada, y que además no tienen ningún tipo de beneficio, como son las prestaciones o vacaciones, o también los beneficios que se derivan de pertenecer a la seguridad social. Por eso, nuestra recomendación en el día de hoy, aquí en el Gobierno de la Mañana, es que el ajuste del salario vaya entre 10% y 16%, el salario mínimo, que es lo que se puede discutir, entre el 10% y el 16%. Llévatelo, Cundo.